Buen día, muchachos. ¿Cómo están? Buen día, profe. Buen día, profe. Buenos días, Buen día a profe. todos. Buen día a todos. Ya estoy de regreso en mi casa, así que el internet hoy está más fluido. Puedo Muy subir los bien. videos enseguida. O sea, hoy no canta el gallo. No, me tenía aburrido ese gallito, viejo. El gallito teso. ¿Vale? Y poco animal y poco cosas en la casa de mi papá. Mi hermano que le gusta los animales, tiene hasta una, no sé cómo le llaman eso, en el interior, pero dicen guacharaca, como una especie de faisán. Una, un ave que se parece a un faisán, ¿sí lo han visto, no? Sí que es como todo largo, como Ese mismo, uno largo, que vuela, una ave grande, parece un faisán. Siempre me recuerdo a los faisanes de allá de los países estos, como Costa Rica, como en Europa, que se dice mucho, se habla mucho de faisán. Es como una especie de faisán criollo, ¿no? Así que, bueno. profe, una pregunta, es que yo fui el que ayer le pedí una ayuda con lo de la Ah, plataforma. sí, 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 cuéntame. Sí, sí, verdad. Pues no sé si usted me permita presentarle pantalla para mostrarle Ujú. lo que me está pasando. Por favor, a ver qué. Eh, oye, dale. Ya se acabaron todos los. No, tengo dos todavía. Pero Ese es del entonces, reto uno. Es el reto uno, el dos. sí, señor. No sé qué pasa ahí. Yo lo reviso después. Lo reviso después y miro para ver A mí me qué pasa. pasó algo similar, qué pena así meterme, profe. Tranquilo, mejor, eso es lo mejor. Y desde el correo nos respondieron al profe y a mí porque enviamos ese correo diciendo que no usen la línea que dice System Exit, porque te finaliza también la Ah, consola sí, claro, claro. de acá del ministerio. ¿Se acuerdan cuando lo usamos para finalizar la aplicación desde el menú? ¿Recuerdan? Sí. System.exe. Y eso termina, baja, en realidad lo que hace eso es que baja el módulo, el proceso que se le crea a la aplicación desde el sistema operativo, sí, desde el sistema operativo. Que No, termina el proceso. Pero tú la tienes. no la tengo. Exacto, ahí miramos, yo miro el enunciado y lo reviso. ¿Me Listo, recuerda, por favor? Tú mandaste un correo, mándame un correo. listo. Le mando el Hoy, correo. para tener el soporte. Y lo pone en verde, que está mal. Señor. Digo que te pone unos verdes y o sea, los pone en verde, pero pareciera que estuviese malo, no lo reporta como malo. Sí, o sea, todo está igual, pero lo reporta mal. Y pues también mire como espacios y todo eso, pero están los mismos, la misma cantidad de caracteres. Yo reviso esa vaina, revisé. Profe, y a mí me Dime. pasó algo curioso en el reto 2. Yo primero lo hice y me estaba saliendo mal porque había uno de los datos iniciales, creo que era galleta, que aquí en el enunciado aparecían 700 pesos y 18 unidades. Y bueno, por ahí alguien había dicho que ese valor estaba errado, que era 500 y 18 unidades. Entonces, con 500 pesos y 18 unidades me corrió todo bien. Es más, yo lo monté y salió todo verdecito, 100. ¿Qué será? Es raro, ¿verdad? Parece que se desconectó. Es que el reto está mal planteado, Sí, hay porque varios. Ese mismo reto me lo pusieron a mí. Cuando pasé a Python, me lo pusieron a mí. Fue el primer reto que me pusieron. Y después me pusieron otro ahí de un profesor. Hacerlo en una horita. Profe, y ayer lo volví a correr con el mismo 500 y me botó error. Y entonces le corregí el 500 por 700 y lo hizo bien.
Entonces, la primera vez que lo corrí con 500 y me salió todo bien. Y la segunda vez me salió mal, me tocó cambiarlo a 700. Ahí sí me salió bien todo otra vez. Qué raro. Voy a revisarlo bien. Y las buenas prácticas ahí sí quedé, no sé, porque no di con lo del comentario. Habla del comentario y no di. Ahí perdí los 5 cartuchos, pero bueno. Pero te salió bien. Sí, el ejercicio como tal me salió bien. Y creo que él toma la mejor, la más alta, ¿no? O sea que ahí Ujú. saqué un Sí, toma 7. más alto. Exacto. Pero en las buenas prácticas sí me quedaron varias vainas que decían de comentario, que faltaba un comentario en la línea 11, pero la línea 11 era donde aparecía class reto 1, reto 2. Entonces yo no, ahí le puse comentarios arriba con slash asterisco, le puse con doble slash y nada. Con las dos me salió igual. Y luego hiciste asterisco, asterisco, slash, asterisco, asterisco. Esa se la puse también, porque me hacía falta la del autor. Esa la Ajá. coloqué y esa me la puso bien, pero entonces me marca un error ahí en la línea exactamente donde aparece la línea class reto 1, reto 2. En esa linecita, ahí me Y, dicen que y falta ahí un le pusiste comentario. asterisco, asterisco y la descripción de la clase. Ahí tenías que ponerle asterisco, asterisco, slash, asterisco, asterisco y la descripción de la clase, cada línea con un asterisco delante. Es decir, slash, asterisco, asterisco, enter, asterisco, espacio, una línea para escribir la clase y si quieres poner otra línea, otro asterisco. O sea, cada línea del comentario debe ir acompañada de un asterisco. Eso es así porque Java utiliza la documentación. Yo se lo mostré, recuerden. Java utiliza la documentación para los asteriscos para mostrarle al, bueno, Java no, el entorno integrado o los entornos integrados utilizan la documentación que escribimos en el código para generar la documentación propia del sistema, del programa, lo que uno llama manuales del sistema. No los de usuarios, sino los del sistema. Es por eso que es importante comentar. Python también hace lo mismo, bien, si eso no lo vimos en Python. Él crea hay un programita dentro de la carpeta bin, el JDK, que se utiliza para crear la documentación, se llama Java Helper. Java Help, no Helper, Help. JHelp, se llama el punto .exe. Entonces, uno le pasa ese programita a una clase. En vez de compilar la clase, él empieza a revisar toda la clase, a buscar los comentarios y crea un archivo HTML con la documentación de la clase. Me hice entender, sí. Pero hay que colocar los comentarios así como te estoy diciendo. Asterisco, slash, perdón, slash, asterisco, asterisco. Y todas las líneas del comentario tienen que ir con un asterisco inicial y un espacio. Y terminan, obviamente, en asterisco, slash. Ok, a mí me faltó fue slash asterisco, le coloqué yo, me faltó otro asterisco. Debió ser por eso que te generó el error. Pero el error es de buenas prácticas, no es porque él No, de funciona. buenas prácticas, sí. Sí. Profe, ¿y no hay alguna herramienta así que valide esas buenas prácticas, digamos, ahí en el que usted conozca? Así como Java lo hace Help, la esa, plataforma. Java Help, Help, Abajel. JHelp se llama. Está en la carpeta bin. Hay que buscar un ejemplo de generar la documentación. Búscalo porque cómo generar la documentación con los comentarios en Java. Y te aparece. Ahí te aparece cómo crea la página web HTML donde explica. ¿Sabes que ¿se recuerdan que yo explicaba los métodos? Cuáles eran los parámetros que devolvía, cuál era la descripción del método, los parámetros que recibe y de esas cosas. Y NetBeans tomaba eso y lo mostraba en la ayuda. ¿Recuerdan? Y hay una clase donde yo explico eso. ¿Sí recuerdan? Sí, 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 señor. Bueno, entonces hay un documento que explica eso. Eso es una cuestión, hay un archivito, hay un tutorial del mismo Oracle que yo creo que se puede demorar uno leyéndolo como 10 minutos. Y hay unos manes que explican eso con video en inglés, pero también encuentran documentación en español. Cómo documentar, así, cómo generar la documentación del programa, del sistema a partir de los comentarios en Java. Y enseguida aparece la convención que ustedes quieren y ejemplos. Bien, chicos, hoy vamos a mirar el tema de bases de datos. Vamos a continuarlo porque la clase anterior lo dejamos como una introducción.
Voy a compartir pantalla. Ahí les coloqué la asistencia en el chat. Profe, yo el día de ayer no pude realizar la asistencia. Que ¿Se se te me fue el olvidó? internet. Sí, Me escribe un correo y la colocas. Porque va a listo. aparecer una fecha, registrar una fecha y hora diferente. Y me escribe un correo de tal manera que yo tenga el soporte y si me llega en cierto. Listo. Pero ese correo es aparte, ¿viste? No dentro del mismo correo. Otro. Algo así como eh, permiso para registrar asistencia por olvido del enlace o algo así. Pues, algo así. Y explica lo que pasó. Incluso recuerda que tú hiciste la participación ahí para que no vayan a molestar pues, en clase, por eso quedó grabado. Sí, señor. Bien. ¿Quieres compartir hoy, carajo? ¿Qué le pasa? Le doy, se queda ahí. Ya. Bien. Ok. Entonces, bueno, vimos lo que era un dato, ¿cierto? En bases de datos, el tema de base de datos se parece mucho al tema de modelado de clases de Java. De hecho, el modelado de clases y objetos en Java fue hecho o se basó originalmente en este tema del modelado de base de datos. Son dos cosas muy parecidas, pero internamente son cosas diferentes. ¿Por qué? Les voy a explicar. Así pintamos nosotros una clase. Con el nombre de la clase. Nombre de la clase. Y las propiedades. Normalmente ponemos el ámbito. Cédula, los puntos y el tipo. String, por ejemplo. Vamos a hacerlo genéricamente. Propiedad, nombre de propiedad. Propiedad 1, los puntos, el tipo. Eso es lo que hacíamos cuando estábamos con clase. Propiedad 2 y propiedad n. Y colocábamos aquí los métodos. Los métodos normalmente los colocamos públicos para que se puedan hacer desde otra clase. Entonces el nombre del método, parámetro. Parámetro 1 y el tipo. Y el tipo de retorno. Básicamente esto. Todos los métodos que utilizados los colocaba acá. Bien. Una tabla es una, bueno, sí, digamos que una tabla, pero le vamos a poner el nombre ahora. No le vamos a llamar tabla originalmente. En bases de datos hay algo equivalente a una clase. Se le llama entidad. Perdón, conjunto de entidad. Conjunto de entidades. Ahora lo voy a explicar. Conjunto de entidades. Entidades. Conjunto de entidades. Y el conjunto de entidades solo tiene atributos, no tienen propiedades, porque aquí no se programa. Entonces tiene lo que acá llamamos propiedades, acá se llama atributos.
atributo y el tipo de atributo, el tipo de dato. Entonces, normalmente se hace de la misma manera. El tipo de dato. Atributo 1, el tipo de dato. Atributo 1, el tipo de dato. Tipo 2, el tipo de dato. Atributo 3, el tipo de dato. Y así sucesivamente, como según lo que nosotros necesitemos. Pero, presten atención. Esto, una clase, crea objetos en en la memoria del computador. Objetos en la memoria del computador. ¿Ya? Es decir, que desde una clase podemos crear cualquier cantidad de objetos. Mejor dicho, una clase representa cualquier cantidad de objetos del mundo real. Con una clase podemos instanciar, que es lo que decíamos antes, instanciar objetos del mundo real o imaginario que corresponden a especificaciones u elementos concretos de esa clase. ¿Se acuerdan? Y bastante que hablamos de respecto. En las bases de datos, el conjunto de entidades representa algo llamado entidades que no se cargan en memoria. A diferencia de los objetos que se cargan en memoria, las entidades no se cargan en memoria, se guardan en el disco del computador, en el dispositivo de almacenamiento, para no decirle disco, en el dispositivo de almacenamiento del computador. Se guardan es allí. Entonces, las entidades salen o son ejemplares concretos de un conjunto de entidades. Si la clase es la fábrica de los objetos, el conjunto de entidades es un repositorio que representa registros, tuplas, que se pueden guardar en un dispositivo de almacenamiento. Esa es una enorme diferencia. ¿Por qué? Porque esto representa los datos almacenables y esto representa los datos que corresponden a un objeto que se carga en memoria RAM, mientras que esto se guarda en un dispositivo de almacenamiento. Esa es una de las diferencias. Otra, acá no existe ámbito, que privado, protegido, tampoco existe el encapsulamiento, porque son datos que se guardan en la base, en el disco, en el dispositivo de almacenamiento. No interactúan entre sí, los objetos interactúan entre sí. Un objeto llama a los métodos de otro objeto. Un objeto puede crear una instancia de otro objeto. Un objeto tiene comportamiento, se comporta. Vimos muchísimos ejemplos de objetos que tienen comportamiento. Esto no tiene comportamiento. Esto simplemente son datos que se guardan en un dispositivo de almacenamiento y se cargan en la memoria RAM para ser trabajados por el software. Muchas veces, y es lo que más se utiliza, existe un mapping, una equivalencia entre las entidades y los objetos, entre el conjunto de entidades y las clases. Eso es lo primerito que quería explicarles. Se parecen, pero no es lo mismo, por lo tanto no se me vayan a confundir. Esto representa, las bases de datos representan los datos almacenables en un dispositivo de almacenamiento, mientras que los objetos representan, digamos que los mismos datos pueden ser, bueno, no los mismos datos, representan datos que corresponden a un organismo digital que tiene comportamiento. A eso le llamamos instancia u objeto. ¿Ya? Es decir, son dinámicos. Los objetos son dinámicos porque tienen comportamientos. Los comportamientos son los métodos. Mientras que las entidades simplemente tienen datos. Y los datos nosotros los podemos manipular con objetos, a través de objetos. De hecho, nosotros podemos cargar los objetos de una clase, crear objetos a partir de una clase, crear los objetos de una clase a partir de los datos que estén guardados en las tuplas de un conjunto de entidades. Es decir, en español, nosotros podemos coger las entidades de un conjunto de entidades y convertirlos en objetos de una clase, haciendo equivalencia, mapping entre el conjunto de entidades y la clase.
Eso lo vamos a ver después. Ya, lo vamos a hacer a palito y lo vamos a utilizar. Vamos a hacerlo con una herramienta que se llama ORM. Yo uso JPA, parece que aquí en la universidad vamos a usar otro que se llama, basado en JPA, que se llama Hibernate JPA. No, se llama Spring ORM, que está basado en JPA. Bien, entonces es importante que lo sepan, es la primera explicación que quería dar, porque posiblemente se me puedan confundir. Es simplemente dónde estamos. Ahora vamos a modelar datos almacenables, mientras cuando hacíamos objetos almacenábamos datos dinámicos, datos que tenían un comportamiento. Bien, ejemplos de datos, pues lo vimos en la clase pasada. Población, Bogotá. Si hablamos de Bogotá como tal, nos entrega una cantidad de significados, depende del contexto donde lo esté usando. Si hablamos, por ejemplo, de la edad, que habíamos dicho 17, 20, 50, es un número, un dato. El dato ese debe tener un significado, una dirección, ¿ya? Para poder tener significado, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando de Bogotá como población. Ya estamos diciendo que Bogotá es un dato que corresponde a un atributo llamado población. Estamos hablando que población como tal contiene otras características como la edad, el género, la dirección y la identificación. Entonces, los datos que se guardan aquí se llaman dominio del atributo. Este sería el atributo, lo que llamamos propiedades en programación orientada a objetos. Y tienen como los demás, tienen un tipo de dato, un dominio y una dimensión, un tamaño. Acá es importante el tamaño porque los datos se guardan en el disco, en el dispositivo de almacenamiento y se convierten en bytes. Entonces, los atributos tienen dominio. Y el dominio contiene el tipo de dato, el tamaño del tipo de dato y posibles valores válidos. Eso es lo que llamamos un atributo. Recuerdan que en bases de datos, en programación de objetos, nosotros podíamos tener un objeto compuesto por otros objetos. Por ejemplo, podíamos tener un objeto compuesto por motor, compuesto por otro objeto llamado llantas, otro objeto llamado motor de arranque, etcétera, otro llamado otro objeto de tipo, no llamado, perdón, sino de tipo conductor. Entonces también estamos hablando que esto sería un objeto llamado vehículo que está compuesto por otros objetos. Motor con sus propias propiedades. El cilindraje del motor, la marca del motor, el modelo del motor, el tipo de combustión del motor, número de válvulas, etcétera, etcétera, etcétera. El arranque sería el voltaje de entrada, la potencia en vatios del motor de arranque, el tiempo de arranque, el sistema de encendido, una cantidad de cosas, ¿cierto? En el caso del propietario, pues la cédula, el nombre, el género y así. Acá en las entidades que son los que corresponden a los objetos, las entidades no tienen eso. Una entidad no está compuesta o está conformada por otras entidades, no. Está relacionada con otras, pero no está compuesta. Porque las entidades se ven como una tupla. Lo que habíamos visto en Python, una tupla, un arreglo, parece con arreglos que vimos en Java. Bien, se parece mucho a los diccionarios, más bien a los diccionarios. Ok. Entonces es importante que sepan que las entidades tienen atributos, no propiedades. Es lo mismo, pero acá se le llama atributos. O campos.
También se le conoce como campo. Y cada campo tiene un dominio, el tipo de dato, el tamaño del tipo de dato y los posibles valores. Muy bien. Ejemplos de dominios, aquí tenemos, de dominios de, por ejemplo, de los datos edades. Aquí tengo un conjunto de datos. Una es 20, 32, 12, 12 otra vez. Ahí podemos encontrar una persona que tenga 12 años, otra que tenga 12 años, 35, 9, 42. Aquí estamos viendo el tipo de dato, en este caso entero. También estamos viendo el tamaño. Normalmente es un entero de hasta 3 cifras. Porque hay personas que superan los 99 años, hasta 3 cifras. ¿Ya? Entonces es un tipo de es un dato que tiene un tipo de dato que es el entero y tiene un tamaño que es hasta 3 cifras. Y no es negativo. Esto que está aquí debieron poner viñeta, no menos. Viñeta porque va a confundir, pareciera que fuera negativo. Pero la diferencia es que el negativo va pegado, no va separado. Entonces esto es una viñeta en realidad, como si fuese un puntico. Le pusieron como viñeta un guión. Entonces, las edades son positivas. Eso hace parte del dominio. Son positivas. Son positivos, enteros positivos de hasta 3 cifras. Y posibles valores mayores que 0. ¿Ya? Ese sería la edad de una persona, más o menos. Bien. Aquí hay un poco cosas que no me dejan ver la pantalla. ¿Qué es un dato? Pues un hecho individual sobre algo de interés, lo que le había explicado anteriormente. Puede ser numérico, alfanumérico o simbólico, etc. ¿Cómo pasa esto justamente? Zoom pone las presentaciones lentas. Me di cuenta. Bien. Historia de los datos, pues fichas de arcillas que llevaban los registros de los contenidos de los cargamentos, por ejemplo, en la época de los indígenas cuando cultivaban cosas 3 años antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo. Después, 1.000 años después de Cristo, aparecen los registros. Después, en 1640 después de Cristo, aparecen otras cosas como, por ejemplo, datos para interés comercial, el grabado de datos en papeles, la máquina de Pascal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿qué es la información? Es un conjunto de datos que se relacionan, como les había mostrado anteriormente. Si yo tengo Bogotá solito, es un dato que necesita una dirección y un significado. Si lo combino con otros datos, por ejemplo, la edad, el género, la dirección y la identificación, y Bogotá, estaríamos hablando de algo llamado población. Si yo tengo masculino y no le pongo un significado, una dirección, es decir, de ir acompañado de otros datos, puede representar muchas cosas, muchas cosas. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, veo el dato rojo, sé que es un color, pero ese color, ¿qué significado tiene? ¿A dónde aplica? ¿A quién se dirige? Tengo que acompañarlo de otros datos para poder tener un significado, un objetivo, una dirección de ese dato. A eso se le llama información. ¿Qué es la información? Pues un conjunto de datos que tienen una dirección, un significado, o sea, van dirigidos hacia algo, tienen un significado y se relacionan. Es decir, que juntos dan sentido a eso que se quiere plasmar. A eso se quiere plasmar se le llama información. Entonces son datos organizados de manera estructurada. Datos relacionados en filas y columnas, por ejemplo. ¿Qué es una base de datos? Una colección de datos relacionados, es decir, una colección de información, ¿cierto? Con una descripción de los datos, lo que les había dicho, tiene un sentido, una dirección, un dominio.
Se diseña para suplir la necesidad de información de una organización. Por ejemplo, no es necesariamente para una organización, puede ser para cualquier cosa. Bien. Bases de datos, operaciones sobre los datos. Sobre los datos en una base de datos se pueden almacenar, procesar, recuperar, actualizar, eliminar e intercambiar. Eso lo vimos en la clase pasada. Son datos que están guardados en un dispositivo de almacenamiento, generalmente en un disco duro. Cuando hablo de disco duro, estoy hablando entonces de un disco, de un conjunto de platos metidos en un dispositivo mecánico, metálico, que giran y tienen un conjunto de agujas que leen los datos grabados en unos cristales. A eso le llaman disco duro. Actualmente, esa tecnología ya está obsoleta. Ya casi ningún computador viene con ese tipo de almacenamiento porque son muy delicados. Cualquier movimiento mientras estén trabajando se daña las secciones, y si es muy brusco se daña el disco, y si se daña el disco, un plato, se dañan todos los platos, porque las agujas se dañan. Funcionan con el mismo sistema o parecido al sistema que tienen los sistemas anteriores del LP y los CDs. Una serie de datos grabados concéntricamente, pero en el caso de los discos son varias agujas, no una sola, y pueden guardar los datos en diferentes partes. Bien, ahora existen los discos, los dispositivos de estado sólido, los llamados SSD, o dispositivos Drive, State Solid Drive, dispositivos de estado sólido, que también se utilizan mucho para almacenar datos. No se les llaman disco, la gente les dice disco porque vieron la D, pero no es un disco. De hecho, el término disco desaparece ahí en esa tecnología. Son chips, dispositivos que guardan datos con otro tipo de técnica. Bien, más orientada a la electrónica, al magnetismo, al electromagnetismo, que a la parte física, porque los discos duros guardan, el hard disk driver guarda los datos usando unos cristales que se cargan electrónicamente para ser leídos como binarios. O no, acá se utiliza otra técnica. Entonces, los datos en una base de datos se almacenan en dispositivos de almacenamiento. Se procesan por un software. Se recuperan por un software. Se almacenan en un dispositivo de almacenamiento por un software. Se actualizan mediante un software. Se eliminan mediante un software y se intercambian entre software, entre diferentes software. Por ejemplo, una base de datos es manejada por un sistema que puede ser manual. Acuérdense el ejemplo anterior, el ejemplo que les mostré del parqueadero. La persona que gestiona los datos y que registra los datos en el papel y los guarda en planillas y los organiza en planillas y sabe dónde buscar la información, a esa persona se le llama gestor o sistema de base de datos. Un sistema de base de datos informatizado tiene una estructura muy parecida a esta. Lo que pasa es que aquí están colocando como ejemplo el tipo de sistema de base de datos llamado servidor. Pero normalmente los sistemas de base de datos no siempre son servidores. Pueden ser sistemas de bases de datos monousuario. Es decir, si le quitamos la parte de aplicaciones, quedaría todo esto en un solo sistema. ¿Ya? El sistema de administración de bases de datos, llamado también motor de base de datos. El sistema operativo, que es el encargado en realidad de dar las órdenes o permitir el acceso al dispositivo de almacenamiento para realizar las operaciones que vimos acá. Y el gestor o sistema de administración de base de datos o motor de base de datos, DBMS, Database Manager System, es el encargado de hacer las operaciones estas sobre los datos que se guardan en la base de datos, a través de algo llamado metadatos. ¿Qué son los metadatos? Datos sobre los datos. Es decir, yo, además de tener un dato, puedo tener datos sobre esos datos. Por ejemplo, si tengo un dato que se llama color, los metadatos serían el tipo de dato, en este caso string, el rango de los datos, en este caso, por ejemplo, una lista de posibles valores correspondientes a los colores,
un tamaño de los datos. Puede ser que el color más grande tenga un tamaño de 30 caracteres, por decir algo. Y otras cosas particulares sobre ese dato. Eso se llama metadatos. Entonces, los motores de bases de datos trabajan con metadatos, datos sobre los datos, para realizar operaciones sobre dichos datos. Bien, esos motores de bases de datos no hacen las cosas solitos. Requieren de unos actores, unos usuarios, que se pueden clasificar como administradores de los datos, programadores para realizar aplicaciones que realicen operaciones sobre esos datos mediante órdenes que se le envían al motor de base de datos. Es que en realidad el que hace las cosas sobre base de datos, el que realiza las operaciones anteriores, es el motor de base de datos o sistema de gestor de base de datos sobre esos datos. Y las aplicaciones que desarrollamos nosotros lo que hacen es transmitir esas órdenes al motor de base de datos para que las ejecute sobre la base de datos. Obviamente pidiéndole permiso al sistema operativo porque es el único que se encarga de gestionar los dispositivos de almacenamiento. Y los clientes, que son esos usuarios que se encargan de utilizar las aplicaciones que nosotros desarrollamos para poder realizar las operaciones estas, pero a un nivel menos técnico, es decir, usando las interfaces de usuario que le permiten realizar las operaciones de una manera más transparente. Muy bien. Entonces, eso es lo que es un sistema de base de datos. En el mundo real, actualmente se utilizan más los servidores de base de datos que las bases de datos, que los sistemas de base de datos monolíticos, monousuarios, donde existe una red, el motor de base de datos instalado en un computador llamado servidor o server, y un conjunto de computadores o dispositivos de cómputo que contienen otra aplicación llamada cliente, que son los encargados de establecer comunicación mediante una interfaz de usuario desde el computador donde se encuentran hacia el computador donde está instalado el servidor de base de datos, con su respectivo motor o DBMS, sistema manejador de base de datos o gestión de bases de datos. Bien. Sistemas administradores de bases de datos para programación, es decir, de desarrollo, son MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle y un montón que yo les mostré la clase pasada. Hay un montón de ellos, pero estos son relacionales. Faltó aquí la R, porque existen otros tipos de bases de datos que no son relacionales. También les llaman no SQL o no relacionales. Entonces, a esto le faltó una R aquí. Sistema Database Management System Relationship, basado en relaciones. Bien, en el ingleñol mío de acá de Cartagena. Bien. Una pregunta. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre SQL y no SQL o no SQL? Los no SQL, que los vamos a ver después, no es importante tener unas características que tienen los motores de bases de datos, estas que están acá. En los motores de bases de datos no SQL, esto no es importante. Esto. Y hay una cosa que se llama integridad de los datos. Y hay otra cosa que se llama, otra propiedad que no la veo aquí, que se llama, siempre se me olvida la misma palabra. Integridad y ambigüedad. La ambigüedad de los datos en los motores de bases de datos que no son relacionales, es decir, los que no utilizan el lenguaje SQL como lenguaje para poder realizar las operaciones sobre la base de datos. En esos motores, la ambigüedad, la exactitud y la integridad de los datos no es tan importante. Es decir, las relaciones entre ellos se pueden hacer sin tener en cuenta esas características. Yo les voy a explicar qué significa cada uno. Esa es quizás la diferencia más importante entre los motores de bases de datos relacionales y aquellos que no usan relaciones, o no es que usen, sí usan, no se basan en relaciones.
Vamos a ver, no se preocupe. Bien. Estos están hechos para guardar información y evitar la ambigüedad de los datos, generando mucha exactitud de los datos y integridad. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo una tupla que representa una entidad, que es lo que llamamos antes un objeto, un objeto, una tupla con los siguientes atributos: el nombre, apellido, dirección, email, y tenga otra tupla llamada que tenga los siguientes atributos: código, fecha, valor, descripción. Que la tupla que corresponde a las personas, exista una persona con una cédula 12, con el nombre John, con el género masculino y con el email Arrieta John. Y que en la tupla de gastos exista un gasto llamado 1, por ejemplo, o 20, que tenga como fecha hoy, que tenga como valor 100.000 y que tenga como descripción educación y que esté relacionado con la persona. Entonces, acá debe existir un atributo, lo vamos a ver después, que me llama el foráneo, cuyo valor debe estar en la tupla o debe corresponder a una tupla de las anteriores que describí. Si, por ejemplo, tengo un usuario, un gasto con el usuario cuya cédula es 10.000 y no existe un usuario realidad en la base de datos con esa cédula, a eso se le llama falta de integridad. O, por ejemplo, que tenga un usuario con 2 cédulas y diferente nombre o igual nombre. Eso se llama ambigüedad. Las bases de datos relacionales, esa es una de las características más importantes. Cuando diseñamos sistemas para bases de datos relacionales, tenemos que tener muy claro ese concepto o esos conceptos de ambigüedad y de integridad. Mientras que en los motores de bases de datos no relacionales, eso no es tan importante, porque están hechos para guardar información en gran escala, grandísima información, donde las relaciones no son tan importantes. Estos también se utilizan para guardar grandes cantidades de información, pero como están relacionados, las operaciones de búsqueda, consulta, actualización, intercambio, modificación, eliminación de los datos se hace un poquito más lenta porque el motor de base de datos siempre va a estar pendiente de que no se violen esas características. De hecho, si se hace bien hecho, el motor de base de datos se da cuenta si existe sobre todo la falta de integridad y dispara un error. Es decir, si yo tengo un gasto, ingreso un gasto que no le pertenece a ningún usuario. Si hicimos bien el sistema de base de datos, lo modelamos bien y lo implementamos bien en el motor de base de datos adecuado, que vamos a ver, el motor de base de datos lanza una excepción. Mientras que en los otros no es tan importante. Yo puedo tener información sobre gastos que no tengan un usuario específico y puedo tener 10.000 millones de gastos metidos ahí. Y cuando voy a hacer las consultas normalmente en los motores de base de datos no relacionales se hacen verticalmente. Lo vamos a ver acá. Mientras que las consultas en los motores de base de datos relacionales se hacen horizontalmente. Eso lo vamos a ver acá. Yo se lo voy a explicar con plastilina. ¿Me hice entender? Sí. Obviamente que después vamos a ver más cosas. Se diferencian, por ejemplo, en el lenguaje. El lenguaje que utilizan los motores de base de datos relacionales es un lenguaje estándar, estandarizado. Es el que se utiliza en cualquier ámbito de desarrollo de aplicaciones. Mientras que cada motor de bases de datos no SQL tiene su propio lenguaje y no están estandarizados. ¿Me hice entender? Sí. Señor. Ok, bien. Entonces, estos son los motores de bases de datos más populares relacionales. Los motores de base de datos relacionales más populares que hay. Es decir, aquellos que utilizan como lenguaje de comunicación el SQL.
Los sistemas de administración de bases de datos relacionales, en ellos se puede manejar la estructura de una base de datos. Se puede controlar el acceso a los datos. ¿Qué es esto? Seguridad. Se puede manejar la estructura de los datos mediante el dominio y los campos bien definidos. Y se tiene que mantener la seguridad de la información. Es muy importante. Yo le hice colocado más atributos a esto. Más cualidad, porque en realidad tienen más cualidad, como les acabo de decir. Mantienen una integridad de los datos, una confiabilidad. Esa es otra cosa también que diferencia mucho a los motores de bases de datos no relacionales de los relacionales. Es que la confiabilidad de los datos que se recupera debe ser altísima. Yo no puedo, por ejemplo, consultar, es decir, yo no estaría bien en un motor de bases de datos, en un sistema para bases de datos relacionales, tener unas notas de unos estudiantes que no existen. Eso no es confiable. O, por ejemplo, una nota que se supone que cuyo dominio es un número mayor o igual que 0 y aparezca una nota negativa. ¿Me hice entender? Sí. En los motores de bases de datos no relacionales, eso es muy común, porque para ese tipo de relación, de restricciones no aplica, debido a que no tienen, no están hechos para eso. Están hechos para guardar los datos sin mayores características de restricciones sobre los mismos. Son muy buenos para guardar y consultar muchos datos de manera vertical, pero no de manera horizontal, porque no aplican muy bien las relaciones de integridad y de exactitud y de confiabilidad de los datos, como si se aplican acá, gracias al lenguaje que utilizan. El lenguaje SQL es especialmente hecho para eso. Bien, tienen que ser eficientes, obviamente tienen que ser rápidos, pero eso también depende de la tecnología donde están guardados, donde se guardan los datos del motor. Entre mejor sea la tecnología, más rápido va a ser el acceso a los mismos, al mismo sistema. Debe permitir seguridad, es decir, con los motores de base de datos relacionales podemos saber quién realizó una operación sobre los datos y podemos delegar y revocar acciones sobre los usuarios de esa base de datos. Es decir, cada usuario puede tener un rol y nosotros podemos incluso crear roles diferentes. Ellos vienen con unos roles ya específicos, pero nosotros mediante unas órdenes, instrucciones, podemos crear los roles particulares. Es decir, yo puedo tener a un rol, a un conjunto de usuarios con un mismo rol, docentes, los cuales puedan realizar solamente registro de notas, que no puedan modificar las asignaturas, que no puedan modificar los datos de los estudiantes, etcétera, etcétera. Ya, a eso es lo que le llamamos rol. Entonces, todos los usuarios a los que yo les entregue el rol de docente ya tienen bien claro en el motor de base de datos qué pueden hacer. Lo que no puedan hacer el motor de base de datos no se los va a permitir. Tendrían que tener otro rol. Y ese rol lo da normalmente un usuario administrador, este que está acá. Este que está acá es el que da ese tipo de roles, que genera los roles. Entonces existen administradores para el sistema de bases de datos como tal, pero también existen administradores para las bases de datos. Un motor de base de datos puede contener cualquier cantidad de bases de datos. Y una base de datos puede tener cualquier cantidad de usuarios. Y esos usuarios pueden estar agrupados en diferentes roles. Normalmente se tiene un solo rol de administrador. Y ese rol de administrador se le entrega a una sola persona. Es decir, se crea el usuario, el rol, y se le asigna una clave. Y esa clave se le da a una persona para evitar que la comparta. De tal manera que podamos hacer seguimiento de quién es el que está haciendo las cosas. Es decir, si tenemos muchos caciques en una base de datos, no vamos a saber quiénes de ellos dieron las órdenes que, por ejemplo, borraron, eliminaron o insertaron información o buscaron información crucial del sistema para el sistema de gestión de base de datos. Bien. Ok. La seguridad, ya le expliqué, la privacidad de los datos también. Si hay seguridad, porque debe existir alguna privacidad. La exactitud, les decía, los datos deben ser confiables y la recuperación de los mismos debe ser algo muy accesible, es decir, que los datos se puedan acceder, los datos recuperados se pueden acceder mediante estructuras que sean fácilmente manipulables desde los lenguajes de programación o representadas en pantalla
directamente. Los motores de bases de datos devuelven la información en forma de tablas, que lo vamos a ver. No las guardan en forma de tablas, las muestran en forma de tablas. Las guardan de otra manera. Esa otra manera en la que guardan los datos, los motores de bases de datos, ya depende de la estructura de los archivos llamados tablas que utiliza cada motor de base de datos. Pero nosotros podemos imaginarnos que las guarda como tablas, pero en realidad lo que hace es que podamos acceder a ellas como si fuesen tablas. Tablas, es decir, filas y columnas, donde en realidad no se guarda de esa manera. Pero podemos imaginarnos que están guardadas de esa forma y podemos acceder a ellas y verlas en ese tipo de formato, tablas. Muy bien. Aplicaciones de los motores de bases de datos, de los sistemas para bases de datos. Por ejemplo, para hacer ventas que contienen entidades, conjunto de entidades para representar los clientes y sus atributos, los productos y sus atributos, entidades para representar el inventario, entidades para representar las ganancias de una organización. Por ejemplo, en el caso de una base de datos para bancos, podemos incluir entidades para representar sus clientes con sus atributos, entidades para representar las cuentas de los clientes con sus atributos, es decir, los datos de una cuenta, el código de una cuenta, el número de una cuenta, el valor de la cuenta, el saldo de la cuenta y el tipo de cuenta, etcétera, etcétera. Los préstamos que hacen los clientes en el banco, las transacciones que hacen los clientes en el banco. Cada cosa de estas representa entidades, siendo las entidades equivalentes a los objetos que vimos en programación de objetos. Y el conjunto de entidades equivalentes a las clases. Aquí hay muchos más ejemplos. Para poder guardar los datos en un sistema de bases de datos informatizado, es decir, un sistema de gestión de bases de datos por software, se requiere poder construir, modelar, crear un modelo de esos datos y poder plasmarlos en un diagrama llamado modelo racional, que lo vamos a ver con más calma. El modelo racional representa los datos en forma de tablas. Esas tablas se llaman relaciones, no se les olvide relaciones, que contienen campos. Los campos son equivalentes a los atributos que vimos o a las propiedades de los objetos, donde cada fila corresponde a una tupla de esa entidad, de ese conjunto de entidades. Es decir, corresponde a una entidad. Esto sería una entidad o tupla. Y todo sería el conjunto de tuplas o conjunto de entidades. Siendo todo la clase, como lo que veíamos en programación de objetos, y cada fila un objeto de la clase, para hacer algo como la equivalencia entre uno y otro, la analogía entre uno y otro. Una analogía muy famosa en bases de datos es las tablas son para las bases de datos lo que las clases son para la programación de objetos. Otra analogía, las tuplas o registros o entidades, los conjuntos de entidades son equivalentes a las clases de las bases de datos. En términos de analogía sería, los conjuntos de entidades o tablas son para las bases de datos relacionales lo que las clases son para la programación entre objetos. Ahora veamos cada individuo. Una tupla, entidad o registro de un sistema de bases de datos relacionales es lo que corresponde a un objeto, así es, un objeto o una instancia en la programación entre objetos. ¿Comprendieron? Vuelvo y repito. Una tabla o conjunto de entidades para el sistema de bases de datos relacionales es o equivale a lo que corresponde a una clase en la programación entre objetos. Un registro, tupla o entidad de las bases de datos relacionales equivale a lo que es un objeto o instancia en la programación entre objetos. ¿Comprendieron esa relación, esa analogía? Sí.
Sí, profe. Perfecto. Donde los atributos corresponden a atributos o campos, porque se llaman atributos o campos, corresponden a las propiedades de los objetos en la programación de objetos. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de una relación. Una relación se ve como una tabla que contiene campos, columnas y registros, tuplas o entidades, dependiendo de la fase en la que nos encontremos construyendo dicha base de datos, tienen un nombre. En la fase de análisis, cuando estamos analizando la situación para poder construir el sistema para bases de datos, en esa fase a esto se le llama conjunto de entidades y a esto se le llama atributos. En la fase de diseño, es decir, una vez ya tenemos el análisis, el problema ya dominado, lo entendemos y lo podemos representar en otro diagrama que se llama diagrama en tierra-razón, que lo vamos a ver. Cuando ya tengamos eso claro, entonces construimos un diagrama, se llama modelo relacional. En esa fase, que es la fase de diseño, es decir, ya sé cómo funciona, ahora cómo lo voy a resolver, que es la fase de diseño. Recuerden que toda fase de diseño resuelve en cualquier tipo de proyecto, debe dar respuesta a esa pregunta. La fase de análisis debe dar respuesta a las preguntas: cómo funciona, qué voy a hacer, cuál es el límite, cuál es el alcance, cuál es el dominio de ese problema, situación o proceso que voy a tratar de entender, cómo lo comprendo, cómo lo entiendo, cómo lo represento. Esa es la fase de análisis. Cuando ya eso esté claro, entonces viene la fase de la solución, es decir, diseñar una solución. Y la fase de diseño, que la vamos a ver acá también, debe responder la pregunta: bueno, ya lo tengo claro, ya lo domino, ya lo entiendo, ya lo comprendí, ya sé qué voy a hacer, hasta dónde voy a llegar y cómo funciona. Ahora, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a solucionar? ¿Cómo voy a construir la solución? Esa es la fase de diseño. En la fase de análisis existe un diagrama llamado diagrama entidad-relación que representa el mundo llamado universo, el universo de la base de datos que estamos intentando construir. En esa fase, cada tabla se le llama conjunto de entidades. Y los elementos que están dentro de esas tablas se les llaman tuplas, así se le llama, o entidades, tuplas o entidades, que están compuestas por atributos, que en las tablas se les llaman columnas. Cuando pasamos al diseño, existe otro diagrama llamado diagrama relacional o modelo relacional, donde esas entidades, a partir de unas reglas, se convierten en algo llamado relaciones, que es esto mismo, las tablas. Pero el nombre que se le da a ellas no es conjunto de entidades ni tablas, sino que se le llaman relaciones. Y lo que llamamos atributos en la fase de análisis, acá se llaman campos. Campos, no se lo olvide, campos. Campos, también le pueden llamar atributos sin ningún problema. Campos de las relaciones. Y esto se le llama registro. Registro de la relación. Cuando pasamos a la fase de implementación, es decir, ya tenemos el análisis, ya tenemos el diseño, ahora vamos a construir la solución, vamos a materializarla, vamos a construirla como tal. En esa fase que se llama implementación, que hay una subfase llamada desarrollo, eso mismo tiene otro nombre. Ese conjunto de entidades con sus atributos que pasan a llamarse relaciones con sus campos en la fase de diseño. En la fase de implementación se le llama tablas, así tal cual, tablas. Y los atributos o campos pasan a tener el nombre de columnas. Y esto se le llaman registros o filas. ¿Me hice entender? Sí. Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Mediante una serie de pasos, procesos que vamos a ver. Y un lenguaje llamado SQL con unas herramientas adecuadas, llamadas clientes para bases de datos relacionales y motores de bases de datos relacionales. Y un lenguaje llamado SQL. Es lo único que necesitamos tener a la mano y saber, porque si no sabemos SQL estamos jodidos. No podemos hacer nada. Profe, pero hay herramientas que lo hacen, sí, pero acuérdense que las herramientas son dependientes. En realidad uno debería hacer todo usando SQL. Y yo, así como les enseñé a hacer
interfaz de usuario sin necesidad de depender de una herramienta que genere el código mediante un diseño drag and drop, arrastrar y soltar, yo les voy a enseñar a construir toda la base de datos y hacer las operaciones que hacen con ella sin necesidad de una herramienta, solo usando SQL puro. Eso lo vamos a ver. Tenemos hoy, mañana y pasado mañana y parte de la otra semana también para hacer eso. Bien, modelo relacional. Columnas o atributos. Bueno, antes se llamaban atributos, acá se llaman columnas. Bueno, en realidad no se llaman columnas, sino campos. Filas o registros. Cuando ya tengamos construida cuando ya tengamos construida la base de datos, se llaman columnas y filas. Antes de ser construida, se le va a llamar campos o registros. Y antes de tener el diseño de la solución, se les llama atributos o tuplas. Eso lo acabo de explicar ahora mismo. Aquí tenemos un ejemplo de una relación que contiene los siguientes registros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 registros, cuyos datos o campos tienen la siguiente información. Metadatos. El metadato es información sobre los datos, es decir, este campo tiene como nombre, este tiene como nombre correo, este tiene como nombre, o identificador, también le podemos llamar identificador nombre, identificador correo, identificador edad, identificador género. Metadatos, contiene datos de tipo alfabético, contiene datos de tipo alfabético, esta contiene datos de tipo entero, contiene datos de tipo entero mayores que 0, contiene datos de tipo numérico con una colección de conjuntos bien definidos. Es decir, que aquí colocamos más para un dato que tiene una dirección y un sentido y otro llamado FEM. No podríamos tener otro llamado otros, porque acuérdense que ya actualmente tenemos más tipificaciones para esta parte del género. Nosotros normalmente no colocamos sexo aquí, porque el sexo es la acción. Ya saben a qué me refiero. Es la acción. El sexo también se denota como el órgano reproductivo. Pero el género es cómo la persona se identifica. Entonces una persona puede tener un sexo y identificarse con un género diferente. Por eso yo colocaría aquí otros, no solamente dos. Ok, muy bien. Entonces, fíjense que los campos tienen metadatos. ¿Qué son metadatos? Lo que habíamos visto antes como dominio. Cada campo tiene un dominio, es decir, datos sobre los datos, datos que estructuran los datos que van adentro. Este sería el dato, pero si lo analizamos bien, los datos están guardados en una estructura que tiene otros datos, por ejemplo, el identificador, el tipo de dato, el rango de valores y el tamaño. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, un nombre puede ser algo que tenga hasta 50 caracteres. Acá hasta 40, por ejemplo, aquí 2 caracteres numéricos. Y acá el mayor sería masculino, que tendría 4 y FEM tendría 3. O sea, aquí podríamos colocar que el tamaño de estos datos o de este atributo, de este campo, puede llegar a ser hasta 5. Muy bien. ¿Por qué se le llama modelo relacional? Porque las relaciones contienen registros que se asocian con registros de la misma relación o de otra relación. Si lo llamamos en términos de bases de datos construidas, las tablas contienen filas que se relacionan con filas de la misma tabla o de otras tablas. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos una relación que tiene 1, 2, 3, 4 campos. El primer campo es de tipo entero, con un tamaño, podemos decir que un tamaño hasta de 10, más o menos. No vemos valores negativos en el ejemplo este, podemos decir que entonces no acepta valores negativos ni ceros. Y tenemos otro campo que tiene llamado fecha. Por el nombre podemos identificar el dominio. El dominio es una fecha que
Por el primer dato, vemos que es un entero, que no es igual a 0, que no es negativo. Por el segundo dato, hay una separación, o sea, es decir, tiene un formato. ¿Me explico? Tiene un formato. Y cada dato representa, en este ejemplo, por lo que estamos observando, representa los días, este representa los meses y este representa los años. Acá tenemos otro campo que tiene un conjunto de datos internos, que son los productos. Entonces tiene varios datos. Es un campo que contiene una tupla interna, que contiene números separados por coma, que por el nombre del campo podemos asumir que son los códigos de los productos. Y acá aparece el precio total, que es en realidad un valor que tiene, un dato que tiene un formato, décimas, véanlo aquí, no real, sino que está representado en décimas, que es diferente. Las décimas de ese dato. Puede ser un valor entero que cuando se muestra con décimas. Muy bien. O puede ser un valor flotante que cuando se muestre con décimas. Por ejemplo, para el caso de los dólares. Tenemos otra tabla, otra relación que tiene otros registros o filas, que contiene otros campos o columnas. En este caso tenemos un campo que tiene datos alfabéticos. Si lo vemos, es alfabético con un tamaño más o menos de 50, por ahí promedio. Tiene otro llamado email que también tiene un formato. Miren que un formato, uno identifica el formato. No tienen espacios, no tienen caracteres especiales y se separan o se dividen, o se tienen una arroba en el interior, no al inicio ni al final, sino una sola. Entonces, todo eso lo tenemos que identificar, porque esa parte del dominio. Podemos ver también que no se duplican, no hay duplicados. Acá no hay, pero pueden existir, pero acá no los vemos. Y podemos intuir por el nombre que tampoco es común que existan duplicados. En las edades podemos ver que el campo edad es entero, no mayor que 0, bueno, mayor que 0, decir mayor que 0, decimos que no es negativo, mayor que 0 y tiene un tamaño aproximado de 3 o de 2 caracteres numéricos, ¿ya? Y que se puede duplicar, podemos intuir que se puede duplicar. Acá vemos lo mismo y encontramos claramente duplicados y tenemos un tamaño claro y un conjunto bien claro de los datos, de los posibles datos que puede tener, llamado género. Y aquí podemos ver un atributo que está relacionado, veanlo acá, está relacionado con la anterior. Los datos que están aquí, algunos de los datos que están aquí, están acá. Es decir, esta columna corresponde, o este campo, los datos de este campo, corresponden a un subconjunto de los datos que se encuentran en otra relación. A esto es lo que uno llama llave foránea. Y encontramos una columna que por el nombre identificador podemos intuir que no tiene que tener duplos y tampoco puede tener valores vacíos. Es decir, que podemos encontrar, por ejemplo, un email, un registro que no tenga email, o un registro que no tenga edad, pero no un registro que no tenga nombre. Es decir, que esto es obligatorio. ¿Ya? Y también podemos intuir por la organización, el sentido y la dirección de la información que se encuentra aquí, podemos intuir también que se pueden repetir, porque corresponde a los nombres de una persona, al correo de una persona, a la edad de una persona, al género de una persona y a la identificación de una persona. Entonces podemos pensar que esto puede ser nulo, pero no repetible. Esto no puede ser vacío y tampoco puede ser repetible. Acá sí, y acá también. Y acá pues, podemos tener repetibles, pero no vacíos. Es decir, que obligatorios tendríamos, por ejemplo, el nombre y la cédula o el identificador. Acá tenemos otro conjunto que, como le lo digo así porque en realidad las cosas las encontramos en la mayoría de los casos en los que trabajamos con bases de datos, encontramos la información guardada en hojas de Excel, en planillas, en cuadernos, en libros, en documentos,
en manuales de procedimientos, en informes o reportes estadísticos. Encontramos los datos así, tabulados, y podemos identificando cada elemento de la base de datos, haciendo agrupación, haciendo análisis de los datos e ir estructurando la base de datos. Es una forma de hacerlo. A veces la encontramos así, a veces no la encontramos así. De hecho, no encontramos datos, todo está por hacer y nos toca hacer todo desde cero. Bien, fíjense que aquí podemos encontrar una relación productos y productos, algo que nos está diciendo que estos dos se relacionan. Y por el contenido podemos identificar que es una secuencia, es decir, que este atributo, este campo, esta columna, tiene un número entero mayor que 0 que corresponde a una secuencia, es decir, que el 1, el primero, el segundo es una secuencia incremental en 1 del anterior, que tampoco hay valores vacíos, que no son repetibles. Hacer una secuencia deja de ser repetible. Que están metidos aquí, en esta relación que está acá, en esta columna. Hay un subconjunto de estos metidos acá. Por lo tanto, encontramos otra relación, otra asociación. Entre esta relación y esta relación encontramos una asociación, y entre esta relación y esta relación encontramos una asociación. Vamos a decirlo en términos de bases de datos ya implementadas. Tenemos una tabla con unos registros que están relacionados mediante una llave foránea con otra tabla. En este caso, esta tabla se relaciona con esta a través de su columna ID con la columna ID de cliente de otra tabla. Es decir, que encontramos una llave foránea. Ahora les explico el concepto de llave. Y después desde foránea ya lo saben, pero de llave. Bien. El lenguaje estructurado de consultas, o SQL, es el lenguaje que se utiliza para poder construir esto de manera digital y poder realizar las siguientes operaciones sobre estos almacenes de datos. Insertar o crear registros, crear tablas, es decir, con el lenguaje podemos crear la misma base de datos y dentro de la base de datos crear las tablas que conforman los registros o filas o tuplas que se van a guardar en cada tabla, el dominio de las columnas, las relaciones entre ellas y las restricciones que acabamos de ver. Por ejemplo, que esto sea una secuencia, lo podemos hacer con SQL, que no acepte nulos, que no permita duplicados, que sea entero mayor que 0, etcétera, etcétera. El tamaño, todo eso lo podemos hacer con SQL. Es decir, construir la estructura de los datos, de los almacenes o repositorios de los datos, llamados tablas. Pero además podemos insertar datos sobre esos repositorios, es decir, ya creados podemos agregar, insertar datos en ellos. También podemos definir la forma de los datos y la estructura de los datos. Podemos hacer consultas, tanto de la estructura de los datos como de los datos contenidos en dichas estructuras. Podemos modificar las estructuras de los datos como los datos mismos en dichas estructuras. Y podemos cambiar, eliminar o actualizar los datos que están en esas estructuras y las estructuras mismas donde guardamos esos datos. Bien, modelo relacional versus modelo no relacional. Eso responde a una de las preguntas que hizo. Modelo relacional, aplicaciones centralizadas, es decir, las aplicaciones que utilizan bases de datos relacionales están centradas en un proceso. Estas están centradas en los datos. Y son descentralizadas, es decir, que normalmente no están montadas en un servidor, sino que están replicadas en el sistema de información en diferentes equipos. Y una aplicación puede incluso tener parte de la base de datos por acá y otra parte de la base de datos por acá, y mediante la comunicación armar la base de datos como tal, mientras que las bases de datos relacionales están metidas o centralizadas en una sola aplicación, llamado motor o servidor de base de datos. Motor, que puede ser un servidor o una aplicación, un gestor de base de datos monousuario. Datos estructurados, acá no están estructurados, están semiestructurados, era lo que le había dicho. Alta disponibilidad, acá la disponibilidad es continua, es decir,
que aquí la disponibilidad siempre, como al ser centralizado, deben estar disponibles siempre. Acá depende de la necesidad. Puede que sí o puede que no. Velocidad moderada, acá sí, alta velocidad. ¿Por qué? Porque los datos, como guardan grandes cantidades de datos no relacionados, sino datos sin estructura, las consultas, la búsqueda se hace a nivel de profundidad. Mientras que acá, como los datos están relacionados, se hacen a nivel vertical, horizontal, este con este y este con este. Forman una sola tabla grandota. Eso lo vamos a ver después. Bien. Transacciones complejas. Con los modelos relacionales podemos hacer operaciones complejas basadas en las relaciones que existen en los datos y los mismos datos. Acá las operaciones son simples. Normalmente de consultas verticales, y las operaciones complejas se hacen a nivel de software. Es decir, a nivel del lenguaje de programación que obtiene los datos de los motores de bases de datos no relacionados. Escalabilidad vertical. Escalabilidad horizontal. Quiere decir que las bases de datos estas crecen en función de los datos según el tiempo. Y yo puedo integrarla con otros motores de bases de datos. Es decir, yo puedo tener una base de datos A y una base de datos de B, y los datos que están acá, que no están acá, los puedo relacionar creando una base de datos más grande. Esa base de datos se llama ese tipo de base de datos se llama base de datos distribuida relacionalmente. Mientras que acá los datos se pueden escalar, o sea, pueden crecer de manera horizontal en una misma base de datos, generando mucha redundancia de los datos. Muy bien. Bueno, el motor de base de datos que vamos a utilizar se llama MySQL. Y aquí hay un proceso de instalación. Yo lo tengo instalado con una herramienta que se llama WAM, que no es un servidor de base de datos, que no es un motor de base de datos, que no es un lenguaje de programación, ni nada de eso. Es una herramienta que yo uso normalmente de un grupo llamado AMP. Ese grupo de herramientas llamadas AMP son software hechos para empaquetar, pues se llaman empaquetadores, para empaquetar varios software. El primero es Apache. ¿Qué es Apache? Un software de la categoría o de la clase o del grupo de servidores web. Servidor web. Es el más famoso de todos los servidores web que hay. El segundo más famoso es Internet Information Server, que es de Microsoft. La M viene de MySQL, ya apareció. Un motor es una aplicación, un software de la categoría motor, servidor y motor de base de datos. De base de datos. Servidor y motor de base de datos. La P viene de 1, 2 o 3 de los siguientes lenguajes de programación. PHP, Perl o Python. Es decir, estas herramientas, cuando uno las descarga, son software hechos para empaquetar una aplicación llamada Apache, una aplicación llamada MySQL o el SDK de alguno de estos lenguajes. De hecho, he conocido herramientas AMP que vienen ya con los 3 SDK. El más popular o el que más podemos encontrar es este. Existen módulos para poder agregar Perl, para poder agregar Python o incluso para poder agregar otros lenguajes como C# para ASP, como JavaScript y como Java. También, pero son muy escasas. Las que más se consigue son las que vienen ya incluidas con el SDK del lenguaje PHP. Entonces, yo uso esta herramienta y le pusieron como nombre WAM, porque solamente está disponible para Windows. También encontramos un instalador para Linux, lo encuentran como LAM. También encontramos un instalador para Macintosh, MAM. También encontramos un instalador para cualquier sistema operativo llamado SAM. Esta aplicación se puede descargar para cualquier sistema operativo. Es otra también muy popular, que lo que hace es lo mismo. Existen otros nombres que no incluyen el acrónimo AMP. Por ejemplo, App Server, que es muy famosa también. Hay otra que se llama
eh, eh, pendrive server, pendrive drive, se llama así, pende server. Este es particular porque permite instalar en Apache, MySQL y PHP en una memoria o disco extraíble. Es decir, que podemos andar con nuestras herramientas en cualquier lugar e instalarlas y usarlas en cualquier computador del cual no tengamos permiso para, porque para esto tenemos que tener unos permisos en el computador para ejecutar los servicios o los famosos llamados servidores. Bien, hay un montón. En esta presentación les enseñan a descargar MySQL independiente de los empaquetadores. Yo lo tengo instalado con WAM. Es decir, que yo descargo WAM y ya viene con una versión de MySQL muy básica para poder crear una base de datos completa. Yo les recomiendo esta, que usen esta, porque estas herramientas no instalan Apache completamente. De hecho, instalan un subconjunto de las herramientas. Tampoco instalan el SDK de PHP completo, sino una pequeña fracción del SDK y una pequeña fracción de todas las herramientas que se pueden utilizar con MySQL y una pequeña fracción de toda la potencia que se puede que podemos utilizar del servidor Apache. Es decir, que cada una de estos software vienen de manera completa y se pueden instalar y descargar independientemente de la herramienta AMP que yo utilice. Bien, aquí está un proceso de instalación. Simplemente llegamos a este enlace. O sea, ¿cuál instalamos? El WAMP, Esta. la presentación. Esta, sí, porque yo voy a utilizar otra. Es que el uso es el mismo, porque en realidad se instala MySQL, pero la que yo tengo es menos reducida que la que ustedes van a utilizar. ¿Hago entender? Sí. De hecho, en el mundo real, esto es lo que se instala. No se instala lo que yo uso. WAM no se instala porque es tremendamente inseguro. Eso es para programación. A nivel ya de implementación, de correr el motor de la base de datos sobre el motor MySQL, se instala MySQL por aparte. Por eso es importante que lo sepan hacer. ¿Me explico? Sí. Sí, señor. Esta herramienta más es para la fase de programación. Solo para la fase de programación. De desarrollo del software. Cuando ya está listo, esto no se usa. Se quita. Se deja en el computador ese programa, pero la base de datos se implementa en un computador donde esté instalado MySQL de manera independiente con todas las recomendaciones que tiene el proceso de instalación, porque en su página se encuentran las recomendaciones. De hecho, en la instalación, cuando uno lo instala, hay un archivito que se llama README y ahí uno puede leer qué deben quitar, qué deben desinstalar. Hay un archivo que se llama mysql.ini, donde hay una cantidad de cosas instaladas por defecto que se utilizan a modo de desarrollo, pero que en el momento de tener ya la aplicación en producción, es decir, lista para que la utilicen los usuarios finales, hay que desactivar un poco de cosas, mientras que WAM viene con todo eso activado. ¿Por qué? Porque es un empaquetador que facilita la instalación y configuración e integración, porque hay que comunicar este con este y este con este. Es decir, esto es una herramienta que facilita al programador la instalación, configuración e integración de 3 herramientas. ¿Me hice entender? Sí. Señor. Que al momento real de ya tener el software en producción, toca hacer cada cosa por aparte. No usar esto. Ni WAM, ni SAM, ni MAM, ni ninguno de esos utilizan solo para la fase de desarrollo. Bien, desarrollo de software. Ok, no de base de datos. Bien, entonces, aquí está el proceso de instalación, completico. Es simplemente hacerle siguiente y seguir este asistente que está, que es bien largo. Ahí está. Y hay una herramienta, normalmente viene con una herramienta de inicio de descarga por aparte, que yo la voy a usar al final. Que es, para hacerles analogía, MySQL Workbench es para el diseño de base de datos lo que el diseñador de interfaces gráficas
de NetBeans es para el desarrollo de aplicaciones Java. ¿Me hice entender? ¿Captaron el mensaje? Sí, profe. Señor. Es decir, que con esta herramienta hacemos todo el proceso de diseño de base de datos con puro arrastrar y soltar y por debajo va creando el código SQL. Es la última que voy a utilizar. Aquí uno llega, da clic aquí, aparece una herramienta para arrastrar las tablas y conectarlas y por debajo va creando el SQL. Lo que yo quiero es que, y lo que todos esperamos, y lo que esperan afuera de ustedes es que conozcan el lenguaje y después puedan utilizar cualquier herramienta de aceleramiento del proceso y de ahorro de tiempo. Pero si no sabemos las bases, obviamente vamos a estar dependiendo de esta herramienta. Como esta hay muchas. Esta es la herramienta estándar que viene recomendada para hacer diseño de implementación de bases de datos usando el motor de bases SQL. Normalmente cada motor viene con una. Postgres viene con una, SQL Server viene con una y Oracle viene con una. MySQL viene con esta. La de Postgres se llama pgadmin Design. La de Oracle se llama Oracle DB Design. El de SQL Server se llama SQL Server Management. Así se llama. Pero hay herramientas genéricas que permiten hacer diseño de bases de datos e implementación de las mismas mediante interfaces gráficas con componentes arrastrables que generan el código SQL para cualquier motor de base de datos. Son muy costosas. Hay una famosa que se llama Navicat. Es la que utilizan la mayoría de las aplicaciones de las empresas que desarrollan software a gran escala. Navicat. Eso es muy costoso. Pero se las comento para que sepan que sí. Cada motor de base, no he conocido una que permita hacer lo mismo para cualquier motor de base de datos que sea de uso gratuito o mejor de uso libre. O quizás de uso open source, que son tres cosas totalmente diferentes. Bien. Al instalarlo, pues se nos va a pedir que nos conectemos al motor de base de datos que ya fue instalado anteriormente hasta aquí. Hasta aquí llega el proceso de instalación de MySQL como servidor y motor de base de datos. Y aquí aparece el proceso de instalación de la herramienta que nos facilita el trabajo del diseño e implementación de bases de datos usando un generador de código a partir de un diseñador de bases de datos visual. Bien, ahí está la documentación. Ok. Entonces, ya vimos la introducción de lo que es la base de datos. Ahora vamos a la segunda diapositiva, que era lo que nos tocaba hoy. Porque ayer yo me detuve para recordarles el tema de UML. Hoy estamos en la clase número 17. Vale, muy bien. La diapositiva número 17 habla sobre modelo, entidad, relación y modelo relacional. Son dos cosas diferentes. ¿Qué se va a ver en este contenido? Modelo relacional, el modelado de bases de datos, diagrama, entidad, relación y la herencia, que no se llama herencia aquí, no sé por qué lo colocaron en concepto de herencia, acá no existe, se llama generalización. Es lo mismo, pero no existe. El concepto como tal de herencia no existe porque acá no se hereda. Acá simplemente se reorganizan las cosas. Generalización. Generalización. Ese es el concepto real. También llamado ISA. Después lo vemos por qué se llama ISA. Un acrónimo. Una abreviación. Una sigla. Diagrama entidad-relación. No sé por qué también lo ponen aquí. Porque en MySQL Workbench no hace diagrama de entidad-relación, hace modelos relacionales. Yo colocaría aquí diagrama de entidad-relación del diagrama de entidad-relación, también conocido como DER, también lo encuentran así, DER, abreviado como DER, del DER, diagrama de entidad-relación, al MR, o modelo relacional. Al modelo relacional. Modelo relacional. Y del modelo relacional
al diseño del mismo con Workbench, porque Workbench lo que hace es esto. Permite hacer modelos relacionales, no entidades relacionales. Bien. Modelado. Observemos la presentación que está aquí. ¿Cómo se representan los datos en una base de datos? Mediante almacenes llamados o repositorios o estructuras llamadas tablas, que tienen columnas y filas. Así se representan los datos. No se guardan de esa manera porque internamente se guardan de otra forma, pero nosotros podemos imaginarnos que se guardan así. Y los vamos a operar de esta manera. Es decir, para poder acceder a ellos y manipularlos, sí tenemos que pensar que es en esta estructura, en filas y columnas llamadas tablas. Esos datos que están guardados aquí de manera organizada, organizada y estructurada en forma de tuplas que tienen campos o atributos, dichas tuplas corresponden a entidades específicas de un conjunto, normalmente del mundo real. Por ejemplo, esto es un modelo, ¿ya? Un caballo, representa a un caballo. Llevándolo más cercano a la realidad, podemos encontrar el modelo 2. Y yendo específicamente a lo que deseamos, este sería el siguiente modelo. ¿Ya? Y de hecho lo hicieron al revés. Y ya buscando una equivalencia de esto a la realidad, podemos obtener esto, que es el caballo concreto. Cualquier instancia, entidad que se encaje en estos modelos que están acá. Una base de datos está hecha para representar mediante tuplas en la fase de análisis, registros en la fase de diseño y filas en la fase de implementación, las entidades imaginarias o reales de un universo o de un alcance o de un proceso sobre el cual se está implementando o analizando dicha base de datos. El modelo de base de datos identifica aspectos del mundo real. Ese mundo real no es tan real. Podemos hacer una base de datos de un mundo imaginario, siempre y cuando nosotros o alguien nos explique qué concibe como real dentro de su realidad ficticia, digamos de otra manera. Porque yo puedo hacer una base de datos, por ejemplo, sobre una colonia de extraterrestres. Y yo me puedo imaginar cada entidad de las cosas sobre las cuales se concibe la sociedad de los extraterrestres. Entonces, hago la equivalencia, etcétera, etcétera. Y eso es imaginario, pero dentro de mi imaginario puedo convertirlo en realidad usando un modelo. Bien, normalmente las bases de datos se utilizan para almacenar, organizar de manera estructurada la información que corresponde a los datos de cosas reales, del mundo real. Ese mundo real tiene que tener un alcance, es decir, no podemos modelar la realidad total porque sería la base de datos más grande e infinita del mundo. Tendremos que tener un alcance, es decir, unos límites. A ese límite se llama universo de la base de datos. Los datos, la información puede ser cuantificable, puede ser objetiva o puede ser y debe ser útil. Es una representación sencilla, generalmente gráfica, de la estructura de datos más compleja que se pueda imaginar dentro de ese alcance o límite o universo. Para hacer una base de datos, lo primero que tenemos que identificar son las entidades que corresponden a los objetos que vimos allá, o corresponden, no, equivalen
equivalen a los objetos que vimos en programación de objetos. Una vez tengamos las entidades, es decir, las identificamos de manera singular, independiente, las clasificamos. Al clasificarlas, las podemos meter en algo llamado conjunto de entidades, que en bases de datos, no me equivoco, es lo que presentan acá abajo. Por aquí, todavía falta. Se representan así, ya llego acá. Bien. Esas entidades, una vez las tengamos identificadas, tenemos que identificar cuáles son sus atributos, es decir, las cualidades, características que contienen un dominio, es decir, un dato, un tamaño y un formato. Y unas restricciones, caso también le llamamos dominio. Las restricciones de los datos que se guardan en cada atributo, también llamado dominio. Entonces, para el caso del cliente podemos identificar que es importante almacenar la información correspondiente al dato nombre, al dato cédula y al dato fecha de nacimiento de un cliente, cualquiera. También identificamos libros como una entidad, a la cual estipulamos que tiene los siguientes atributos: nombre, identificación o identificador, autor, editorial y año de publicación. Para poder llegar acá tenemos que tener claro que esto tiene un dominio y que aquí se va a guardar un dato que corresponde a una entidad de tipo libro o a una entidad que corresponde al conjunto de los libros. Muy bien, cualquiera. Lo mismo hacemos con autor y lo mismo hacemos con editorial. Luego, podemos, de hecho, este paso es muy importante. Podemos imaginar esta entidad cómo estaría, cómo la organizaríamos realmente. Entonces podemos pensar en una ficha de papel, una planilla, en una tablita, en la que podemos organizar los datos en forma de columnas y de filas, donde la unión horizontal de los atributos corresponde a una tupla específica y todas las tuplas específicas corresponden a los objetos, a las entidades, a los ejemplos, a los elementos de ese conjunto de entidades que yo identifiqué. A ese conjunto de entidades lo vamos a representar con un cuadrito. Y los atributos los vamos a representar con unos óvalos conectados a ese cuadrito. Bien. Aquí. Tengo que ser configurado. Algo pasó aquí. Ya. Bien. Al imaginarlo de esta forma, podemos entonces llenar, ejemplificar la realidad, ejemplos de la realidad que estamos modelando y plasmarlos en la estructura de datos que acabamos de representar, identificar, llamado conjunto de entidades. Y cada entidad sería esto, o tupla. Cada entidad o tupla. Muy bien. Colocando valores ejemplificados para cada uno de los atributos. Y podemos entonces identificar el dominio de cada atributo. Bien. ¿Qué es el diagrama entidad-relación? Es un diagrama que representa el conjunto de entidades de una base de datos y sus relaciones entre sí. Entonces, un diagrama entidad-relación tiene los siguientes elementos. Entidades que conjunto de entidades, pues no sé por qué lo llaman entidades. Conjunto de entidades. Que se representa mediante un cuadro. Que corresponde o una palabra que no sea representar, corresponde o equivale o plasma un conjunto de las posibles entidades que hacen parte de esta entidad genérica, digamos de esta manera.
Entonces, el conjunto de entidades se representa así. Yo les voy a pasar un librito, me recuerdan, miren. Para mí el mejor librito de esto. Vamos a buscarlo enseguida. Léanselo, por favor, sobre todo el capítulo ese que está ahí. Las cosas buenas hay que recomendarlas. El librito me lo leí hace muchos años y todavía sigue siendo para mí una de las Biblias del tema de análisis, diseño e implementación de bases de datos, especialmente en el motor de bases de MySQL. Se encuentra en este sitio que ha cambiado ya de apariencia como 5 veces. MySQL con clase. Ahí. Aquí, en este sitio, que ha cambiado, pues les digo que está en la última, este cambio ha sido muy nuevo, que hace un año, quizás tenía menos de un año, tenía otra preferencia. Y hace 5 años atrás tenía otra, y hace 10 años atrás tenía otra. Esto es un sitio viejo, como de 15 o 20 años que está montado en internet. Aquí está una cosa que se llama descargar el curso. Y es un PDF del 2005, mierda, que ha ido actualizándose poquito a poco. Pero para mí es la cosa más completa y más didáctica que he podido encontrar para enseñar y aprender este tema del análisis y modelado de base de datos. Se lo voy a mostrar. Voy a poner una carpeta para después ponerlo en la carpeta de donde tengo los cosas compartidos. Curso Java. Aquí. Bien, observen. Tiene enlaces y todo. Gestión de bases de datos. Este es el sitio, el CTZ fue construido inicialmente en 2005. Yo lo conocí por allá, más o menos cuando lo lanzaron. Es el producto de unos estudiantes y unos profesores de una universidad. El prólogo, pues aquí empiezan a explicarles todo lo que yo les he explicado hasta ahora. Miren, cómo se instala MySQL Server. Ok. ¿Por qué es escoger? Ellos escogen MySQL, pues ellos justifican el por qué. La verdad es que para mí es irrelevante el uno o el otro. Definiciones, que es un dato, léanse los muchachos, son lo mejor que hay, que es una base de datos, que es un sistema de gestión de bases de datos, que es una consulta, que es la redundancia de los datos, que es la inconsistencia, esta es la palabra que andaba buscando, que les decía que se me olvidaba, la inconsistencia de los datos, que es y por qué es importante en los motores, en las bases de datos relacionales, la integridad de los datos, diseño de bases de datos, modelo conceptual, también llamado modelo entidad-relación, que es el que estamos viendo ahora. ¿Qué es el modelo de la base de datos? Lo explica. ¿Qué es el modelo entidad-relación? Las definiciones, ¿qué es una entidad? ¿Qué es el conjunto de entidades? Es la clase o tipo al que se pertenece una entidad con sus características comunes. ¿Qué es una entidad? Es la representación de un objeto individual concreto del mundo real. Por eso uno tiene que, bueno, yo no revisé ese material, debí revisarlo, la culpa mía. Ok, atributos, aquí les explican que es un atributo, hay que leer. ¿Qué es una relación? Aquí se le explican qué es el dominio, de lo que les había dicho, el dominio, conjunto de valores posibles de un atributo y las restricciones que tiene. Profe, ¿eso va a estar ahí en la carpeta Drive que usted nos comparte? Pero igual se los voy a, por como está online, le voy a colocar el enlace en el chat. De aquí. Listo. Listo, se los coloqué con un mensajito. Muy bien, eso está ahí. Estoy seguro que ustedes se leen ese librito, sobre todo las primeras partes. Esta, la conceptualización, que es lo más importante porque el SQL es mecánico. Tan mecánico que lo mismo el motor de base de datos lo han modificado, lo han cambiado. Mi hermano, ¿qué más? ¿Todo bien?
lo han cambiado para hacer particularidades entre uno y el otro. ¿Qué es una clave? ¿Qué es una clave candidata? ¿Qué es la llave primaria? ¿Qué son las llaves de interrelación? Las claves de interrelación o llaves foráneas, que es una entidad fuerte, que es una entidad débil. Toda la definición para después generalización, ¿verdad? Que no se llama herencia. Dependencia de existencialidad, lo que llamamos allá en programación de objetos cardinalidad. Es especialización, que es una forma de generalización al revés. Representación de las entidades. Aquí, miren, después de toda la teoría, empiezan a decir, bueno, una entidad se representa así, que corresponde a un conjunto de entidades. Un atributo, los tipos de atributos que hay, qué es el atributo de llave primaria, qué es el atributo derivado, tenemos el atributo derivado, multivaluado, perdón, que es una interrelación, un ejemplo de interrelación entre entidades, la cardinalidad, una forma de mostrarlo, nosotros vamos a usar esta es la de UML, relaciones reflexivas entre ella misma. Esto que está aquí es lo que uno llama representación real de los datos o el dominio de una entidad. El diagrama, que es un diagrama, cómo construir el diagrama interrelación, que dan los truquitos. Aquí hay muchos ejemplos, Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, ya, mejor dicho, para mí es lo mejor que hay. Diferentes formas de diagramarlo, notaciones también, que incluso explican todas las notaciones que hay. Aquí hay un ejemplo ya del proceso anterior que explican acá, cómo resuelve. Y el diseño de aceptos modelo lógico o diagrama modelo relacional, que es cómo construir a partir de este diagrama una base de datos ya sistematizada, con otro diagrama llamada diagrama modelo relacional, que tiene otros conceptos. Relación, tupla, atributo, nulo, dominio, modelo relacional, cardinalidad, grado de la cardinalidad, esquema, instancia, clave, clave foránea, interrelación, pasos del modelo de entidad relación al modelo relacional, que son 4 pasos. Yo se los voy a explicar cada uno. Pero es importante que lo lean. Mañana vamos a hacer un ejemplo del modelo de entidad relación con un ejemplo práctico y lo pasamos al modelo racional enseguida. ¿Me explico? Y ustedes se encargan de hacer, por ejemplo, en este ejemplo, de hacer la ejemplificación a ver si está bien. Después le explican qué es normalización, con, las operaciones que se hacen con las relaciones, composición, inserción, etcétera, etcétera, etcétera. Uniones, todo eso está aquí. Y después, ellas explican toda la conceptualización del modelo de entidad relación al modelo relacional, porque es un esquema y demás cosas con puros ejemplos. Pasan al tema de normalización, que lo vamos a ver después. Y las 5 formas normales son 5, que están completas. Después de esto, pasamos al SQL, que es la implementación de la base de datos. Esto es un concepto muy largo, el tema de la base de datos. Pero aquí está bien explicado en los primeros capítulos. Ya lo otro es SQL. Pero acá. Por aquí está. Tercera forma normal, campos, tipos de columnas. Ya que empezamos a hablar de SQL. De SQL sobre MySQL, porque cada motor de base de datos ha cambiado estas cosas. Pero MySQL es uno de los pocos motores de base de datos que todavía conserva el estándar SQL en su gran mayoría. Aquí están los tipos de datos, los decimales, las fechas, los tamaños, los tipos largos, objetos largos, ejemplos. Y después ya empiezan el cliente MySQL, cómo usarlo, que yo lo voy a usar, y empezar a escribir el SQL para construir la base de datos mediante DDL. DDL, definición, lenguaje de definición de datos, y después para trabajar con DML, lenguaje para manipular los datos. También existe uno que se llama TCL y otro que se llama TCL y DML, DDL, DML, TCL y TDL. TDL. Aquí lo explican también. ¿Ves? Ahí se los coloqué. Nos vemos mañana con un ejemplo práctico. Cuídense.
Hasta luego, profe, gracias. Chao, gracias. Profe, Gracias, profe.